Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos como cada lunes a la tertulia de Málaga TV. Ya saben, un espacio de actualidad, un espacio de confrontación y un espacio de debate donde vamos a hablar, a intercambiar opiniones de diferentes temas, todos ellos, por supuesto, temas de actualidad. Lo hacemos con nuestros colaboradores habituales, que les toca, en este caso, venir este lunes. Vamos a presentarlos inmediatamente, pero antes vemos el sumario con los temas previstos a tratar. Pues ya han visto temas de política local, temas de política nacional, también temas vecinales, todo ello con nuestros colaboradores que presento ya enseguida. Víctor Cabrera, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación de nuevo. Rosa Galindo, bienvenida también, muchas gracias por acompañarnos en Málaga TV. Buenas tardes y como siempre gracias a vosotros por la invitación. Y Antonio González, también muchas gracias y bienvenido a PTV. Encantado de estar aquí, David, contigo y con mis dos contertulios habituales. Pues bueno, con ellos te va a tocar también debatir esta tarde. Ya han visto todos ustedes el sumario en muchos temas y como siempre ya saben, nos gusta comenzar este programa pues con algo que obviamente nos preocupa a todos, como es la salud, como es la sanidad, y es el tema del coronavirus. Veían en nuestro sumario declaraciones del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, asegurando, advirtiendo de que la situación en la comunidad autónoma es de alto riesgo, con una incidencia ya de casi 250 casos. Pedía, por lo tanto, prudencia en una jornada en la que en Málaga se encuentran 161 personas hospitalizadas, 31 de ellas en UCI, un fallecido, se contabiliza hoy, ayer domingo no hubo parte, por lo tanto la situación vuelve a ser de nuevo preocupante, aunque nunca ha dejado de serlo, pero ahora sí, quizá un poco más, y el mismo consejero tenía que decirlo. Mientras tanto, pues andamos también preocupados por el tema pues de las nuevas cepas. El pasado viernes Andalucía confirmaba 16 casos de una nueva variante y también algún caso en concreto en Sevilla de la primera variable brasileña. Las vacunas también nos preocupan, en fin, si queréis después hablamos, pero son muchísimos temas y para daros ya la palabra, ¿cómo veis la actualidad con respecto al coronavirus? Empezamos, por ejemplo, por Antonio, adelante. Sí, podemos analizar la situación de la provincia y la situación de la comunidad autónoma. En Málaga, los últimos datos de las 24 horas apuntan una muerte, estamos teniendo una media de un fallecimiento, desgraciadamente un fallecimiento cada día por causa de la COVID-19, contamos con 161 hospitalizados, de los cuales 34 están en la unidad de cuidados intensivos. En Andalucía, la incidencia por cada 100.000 habitantes está aumentando y se fija ahora en 225,2, muy por encima ya de la media nacional. Las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, hay algunas con las que estoy de acuerdo y otras con las que discrepo. Por ejemplo, Moreno Bonilla ha manifestado que hay que dejar de aplicar cambios de criterio porque eso genera una gran inseguridad y, en definitiva, cabreo en la población.
Y es que tiene razón, con la vacuna de AstraZeneca se ha cambiado el criterio, antes no se podía vacunar a mayores, en función de los países, de 55 años, de 60 años, de 65 años, y ahora nos encontramos con que es ese segmento de la población, los mayores de 60, los que pueden recibir la administración de este fármaco para luchar contra el coronavirus. ¿Y qué ocurre ya con la población que ha recibido la primera dosis de la vacuna? Porque en Francia, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron ha dicho que se les va a administrar una dosis de otra vacuna, de Pfizer o de Moderna, pero ¿eso está testado? ¿Está realmente probado que se puedan combinar ambas vacunas con la de AstraZeneca? Eso genera mucha incertidumbre en la población, ¿no? También la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que los trombos son más frecuentes en mujeres, pero que son efectos secundarios, que un paracetamol puede producir más casos de trombosis que, por ejemplo, en la administración de una vacuna, y que los coágulos afectan en su mayoría a la zona abdominal y a la zona cerebral. ¿Por qué decía que no estaba de acuerdo con la actuación que ha tenido en los últimos días Moreno Bonilla? Porque siguiendo la estela de Díaz Ayuso, que en ella es normal porque va en contra siempre del gobierno de la nación, o de otros presidentes autonómicos como Ximo Puig en Valencia, que es socialista, ellos ya por su cuenta van a negociar la adquisición de la vacuna Sputnik, la vacuna del Instituto Gamaleya. La vacuna rusa. La rusa, efectivamente. Si entramos en este mercadeo de que cada comunidad autónoma va a adquirir lotes de vacunas, nos podemos encontrar con que haya territorios de España donde sea más fácil acceder a la vacunación frente a la COVID-19 que en otros. Aquí es necesario un criterio uniforme, un criterio de un ámbito supranacional, incluso de la Unión Europea. A mí me parece mal que Hungría, por ejemplo, haya adquirido ya la vacuna rusa, y se lo está planteando algún Länder de Alemania, como Baviera, que es una zona muy rica de Alemania y que seguramente podrá adquirir un lote considerable. Esto generaría ciudadanos europeos y españoles de primera y de segunda. Y con respecto a la vacuna rusa, genera una gran desconfianza en la población. Solo un 4% de la población de este gigante europeo y asiático, de Rusia, ha recibido ya las 2 dosis del fármaco. En España estamos en torno a unos 3 millones, a pesar de que la vacuna rusa sí se ha vendido a 60 países. Hungría en Europa, Serbia, Bielorrusia, México y Argentina en Iberoamérica, pero en fin, estamos ahora con la guerra de las vacunas, no sabemos esto cómo va a acabar. Esperemos que llegue ya la del laboratorio Johnson & Johnson, la vacuna denominada Janssen, que sería monodosis y agilizaría muchísimo el proceso. Hablando de lo que decía de las vacunas de AstraZeneca, que por cierto cambió de nombre, no recuerdo ahora, pero lo dije la semana pasada, España incluso hasta se están planteando de dejar a los ya vacunados con una dosis, simplemente con esa dosis, porque ya inmuniza al 70%, o sea, ni siquiera se está planteando el completar, ¿no?, ese periodo de vacunación. Y la de Janssen, Sanidad, precisamente, el Ministerio de Sanidad ha recomendado hoy a las comunidades autónomas vacunar a la franja de edad de entre los 70 y los 79 años con esa vacuna, pero en cualquier caso es verdad que sí puede crear desconfianza y desigualdad, sobre todo en las comunidades autónomas. Rosa, adelante. Pues bueno, pues creo que Antonio, como siempre, nos proporciona unos datos que nos encanta además de escucharlo, ¿no? Viene siempre con los datos, entonces no nos vamos obviamente a repetir en los datos. Bueno, sí, algo que Antonio no ha comentado y que sí me gustaría, pues comentar, por sumar también, es que pues dentro de pocos días pues también tenemos ahí ese estado de alarma que se acaba la fecha sobre el estado de alarma que se decretó de 6 meses, y lo preocupante de todo esto es que el estado de alarma se acaba y no se le termina de ver a esto el final del túnel, ¿no? No terminamos de ver la luz con el tema del coronavirus. Yo, con respecto al tema de las medidas que se van tomando, yo siempre veo las carencias que veo. Esperábamos, personalmente yo esperaba que ante una pandemia de este tipo la sanidad mejorara y se pusiera al 100%, eso desafortunadamente pues es una asignatura pendiente y no hemos conseguido poner nuestra sanidad al 100%. Por otro lado, el tema de las vacunas, creo que es algo de lo que no se habla,
es que guerra de vacunas, sí, pero liberemos las patentes. Liberemos las patentes de las vacunas, porque a mí me parece una desproporción que la salud de las personas, que tengamos una pandemia sin precedentes como estamos viviendo en este momento, y mientras muchas personas estamos preocupadas porque no sabemos de qué va una vacuna o de qué va otra, de que esta inmuniza el 70% pero con un efecto secundario, que por cierto, efectos secundarios tienen todas las vacunas. ¿No? Sí, hasta la de la gripe claro, mismamente efectos también. secundarios, yo personalmente, que estaba muy reticente, porque a mí me tocaba en un momento dado ponerme la AstraZeneca por la edad, ahora ya no, ahora ya parece que han cambiado los baremos, Sí. yo tengo precedentes de trombos y tal, y tenía yo mis temores con ese tema, así que puedo entender perfectamente a las personas que en un momento dado digan, pues mira, voy a esperar un poco, ¿no? Pero el tema de fondo, que es el tema del que no se toca, es el tema de las patentes de las vacunas. Realmente, mientras que la gente estamos, que no sabemos lo que va a pasar, están las grandes farmacéuticas enriqueciéndose a costa de la salud de la gente. Pongamos eso en el centro del debate. ¿Qué pasa con las patentes de las vacunas? ¿Por qué no están al servicio de la humanidad como deberían de estar, y no en manos de unos pocos que se están enriqueciendo? Si esa estuviera resuelta, se acabarían las guerras de las vacunas. Pero a esa nadie se atreve a meterle mano. Entonces yo negocio con este, yo negocio con aquel, y gobierno cómplice pues de los negocios turbios de las grandes farmacéuticas, pero estoy hablando del nuestro y estoy hablando de todos los gobiernos que están traficando, por llamarlo de algún modo, con las vacunas. Y hay enfermedades, y ahí tenemos una que sigue existiendo y se sigue cobrando miles y miles de vidas anualmente, que es la misma malaria, que precisamente ayer escuché en un programa de televisión la preocupación de que posiblemente fuese algo que pudiéramos volver a tener en España, nuevo, que es muy fácil tener otra vez la malaria en España, y sin embargo, como esa enfermedad de momento afecta solamente a países muy pobres, pues nadie se plantea ni siquiera el llevar a cabo una vacuna que, por cierto, no se llevó a cabo justamente porque las grandes farmacéuticas se negaron a que Patarroyo, que fue el primero que la puso en marcha, tirara para adelante con las patentes libres, ¿no? Pues lo mismo va a pasar con el coronavirus. Entonces yo creo que en el centro del debate tenemos que poner el tema de las patentes de las vacunas. Y eso pasa porque, oye, invirtamos en ciencia, invirtamos en investigación, y que todo se haga desde lo público, porque haya una inversión real para atacar y acatar esta problemática. Víctor, a ver. Bueno, estoy de acuerdo con la compañera Rosa que se está traficando o mercadeando con las vacunas, según el gobierno o la farmacéutica de turno, no solamente con las vacunas, como hemos visto, sino con las mascarillas, con los geles o con cualquier otro tipo de elemento de equipación que haga falta para luchar contra esta pandemia. Compañero Antonio ha dado los datos de Andalucía y de Málaga, yo voy a dar los de España, ya que también tengo los de Málaga y los de Andalucía, pero como lo ha dado él, pues voy a dar los de España. Un año y poco después de que empezara la pandemia, después de aquella frase famosa de nuestro amigo Fernando Simón, que está desaparecido ahora mismo, hace tiempo ya, no sé si estará surfeando en Portugal o estará surfeando en Tailandia, pero está desaparecido, no lo sé, ¿dónde está? Es aquella famosa frase de que como mucho habrá 1 o 2 casos aquí en España. Vamos por 3.347.512 casos. Esta mañana he estado viendo la última actualización. Hay ahora mismo poco más de 3 millones de personas vacunadas con la pauta completa aquí en España. Como ha dicho la compañera, el estado de alarma lo quieren quitar ya, creo que es el 9 de mayo, sí. me parece que es el 9 de mayo, tengo por aquí apuntado, sí, el 9 de mayo. Sí. Creo que es un poco precipitado un mes antes ya decir cuándo vamos a quitar el estado de alarma o no, porque estamos viendo que las olas vienen una detrás de otra, primera ola, segunda ola, tercera ola, cuarta ola. Entonces me parece bastante precipitado en ese sentido. Puedo estar más o menos de acuerdo en el ataque o en la acusación, o como lo queramos llamar, que ha hecho el compañero Antonio hacia Ayuso cuando se pone a ella a gestionar las vacunas. Lo que no veo de acuerdo es el ataque que se le ha hecho a la Comunidad de Madrid con respecto a los turistas,
esta mañana estaba viendo que el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España cifró en el mes de febrero 284.000 turistas extranjeros que vinieron a España, de los cuales 75.000 eran franceses, y Cataluña fue la comunidad que recibió más turistas franceses, concretamente 16.000, Canarias unos 13.400 está en la segunda posición, Valencia 9.300 que está en la tercera posición, y en la cuarta posición tenemos a Madrid con 8.500 y Andalucía con 6.800. Mientras que los españolitos, los pobres españolitos, no podemos pasar de una provincia a otra. Esto también es otro vaivenes, como con el tema de las mascarillas. En Semana Santa te decían que tenías que ponerte una mascarilla en la playa, no lo entiendo, la verdad. Luego una semana después dice que hay que quitársela. Lo mismo que con AstraZeneca, una semana mayores de 65 años, otra semana menores de 65 años. ¿Qué pasa con esto? Esto crea incertidumbre. Esto, al final, las personas no sabemos ni dónde estamos. Entonces, creo que estas cosas hay que tomárselas más en serio y no ir, pues, un día dictaminando unas órdenes y otro día otras. Y estas cosas, pues, yo creo que deberíamos como siempre digo, unificar criterios y que todos lucháramos juntos. Da igual el gobierno, da igual que sea en Andalucía, Moreno, Bonilla, en Cataluña, donde sea. Creo que deberíamos ser todos solidarios, mismas vacunas para todo el mundo, y si hay algo que es dudoso, apartémoslo. Y bueno, si debemos de suministrar otro tipo de vacunas, pues suministramos otro tipo de vacunas, que por cierto, yo no veo que el suministro de vacunas sea por lo privado. Esto es totalmente público y gratuito, que lo aplaudo. No sé, yo creo que esto es en todo el mundo, me parece, creo. Bueno, vamos a hablar de España, pero creo que es gratuito, es público, y me alegro de que sea así. Rosa, pedía la palabra, ¿no? Por puntualizar un par de cosas. Primero, sí, sobre el estado de alarma, que lo he sacado yo, el tema. Hombre, hasta donde yo recuerde, al gobierno le costó muchísimo sacar este estado de alarma para adelante, porque la oposición estaba en contra. Ahora también pues se escuchan las voces de que cómo va a acabar el estado de alarma. Un poco también de seriedad a la hora de tratar estos temas, pues no estaría mal, porque si yo estoy en contra de que se decrete un estado de alarma 6 meses, cuando se cumplen los 6 meses, como poco tengo que estar contenta de que el estado de alarma se acabe y no seguir. Es como... Yo que lo que creo es que la oposición tiene que hacer siempre una oposición constructiva, y yo no puedo decir hoy digo y mañana Diego, ¿no? Entonces vamos a ser un poco coherentes, ¿no? Están incurriendo en esa por eso te incoherencia. digo, y en los momentos que estamos, pues un poco de seriedad y de una oposición constructiva, de verdad que se echa muchísimo de menos. Y luego, por otro lado, el tema de las vacunas. Pues claro que hay incertidumbre, y hay incertidumbre porque, entre otras cosas, no hay la información, a la gente no le llega la información tal como le tiene que dar, y de verdad yo ahí creo que se debería de ser muy riguroso con la transparencia. Oye, a mí, ¿por qué se me va a pedir de que yo llegue y ponga el brazo y no se me informe ni de qué vacuna se me va a poner, ni de los efectos secundarios, ni cuál es mejor, si es mejor una o es mejor otra? En algunos países hasta puedes elegir qué vacunas quieres ponerte. Y bueno, y con el tema que tú has comentado de lo público, obviamente a nosotros no nos cuesta dinero, entre comillas, claro que no, a mí no me cuesta dinero irme a vacunar, pero a los gobiernos, que es nuestro dinero también, porque son los que están gestionando nuestro dinero, pues sí le está costando una millonada que tienen que pagar las farmacéuticas, cuando lo que he comentado antes, se podía invertir en ciencia, en investigación, etcétera, etcétera. Tenemos grandes científicos en todos los países y en España por sobre todo, para que sean ellos los que estuvieran trabajando en unas vacunas en condiciones y con unas patentes libres. Quería aclarar solamente eso. Lo que sí es cierto, al hilo de lo que ha comentado Víctor, es que los gobiernos están actuando con una postura bastante errática. No solo el gobierno español de Pedro Sánchez, sino también Angela Merkel. Con el tema de las vacunas van a salto de mata en función también de la información que les va llegando, porque las vacunas se han puesto en el mercado en un tiempo récord. Entonces no es el proceso habitual para la obtención de una vacuna que requiere años. Entonces, pues
van así de forma precipitada. Pero incluso en decisiones políticas, yo quiero recordar que en Semana Santa Angela Merkel permitió a sus ciudadanos poder viajar a Mallorca. Días después ya se arrepintió y no se atrevió a dar una contraorden, pero sí desaconsejó que se viajara al archipiélago balear, ¿no? Entonces, bueno, también ha sido muy criticada en el país no germano. una cosa solamente del gobierno de España, es una cosa muy general, no se está gestionando. Víctor, y pasamos ya. Angela Merkel puede permitir viajar a donde quiera, a cualquier parte de España, que si España no permite que nadie entre, pues evidentemente nadie entrará. Lo que no veo normal es que yo puedo ir a Alemania y de Alemania puedo ir a Mallorca, pero no puedo ir de aquí a Mallorca. Esto es un descontrol como lo de las mascarillas, como lo de AstraZeneca, como muchísimas cosas. Entonces, la oposición podrá cometer errores o podrá, como tú dices, de donde dije Diego, o al revés, como se quiera decir, pero eso no repercute en el ciudadano. Son las decisiones, del gobierno donde repercuten en el ciudadano. El gobierno no puede estar dando vaivenes días sí y días también. Es que es muy grave lo que está pasando ahora mismo con la vacuna. Es que todos los días con la vacuna de AstraZeneca, no, mayores de 65, menores de 60, bueno, esas personas que están en esa franja de edad, no, tienen que estar, vamos, con una incertidumbre, pero igual que las mascarillas. En Semana Santa podemos ir a la playa con mascarilla. Joder, en las vacaciones, cuando me veis, tengo ya mis días libres, me voy a ir a la playa y me tengo que poner la mascarilla, y justo cuando terminan las vacaciones ya se quita esa prohibición. Es que es absurdo. Es absurdo. Y como esas cosas, muchísimas, ¿no? La oposición podrá cometer sus errores, pero no repercute directamente. Sí, repercute, claro que repercute. En la... Claro, bueno, no sé. Sí, Víctor, en lo de las mascarillas tienes toda la razón de que eso es un desatino, pero ¿a ti te parece bien que el presidente de la Junta de Andalucía criticó en su día el estado de alarma y ahora se esté pidiendo desde el gobierno de la Junta una prórroga más allá del 9 de mayo? Yo es que como ciudadano es que no le veo coherencia. Un mes antes del 9 de mayo, que ha dicho que va a terminar el estado de alarma, ya diga que van a quitar el estado de alarma. Pero si de mejor dentro de 2 semanas tenemos el índice de contagio por las nubes, ¿cómo podemos...? Pues bueno, cuando estemos más cercanos, pues podamos decir que hay que quitar el 9 de mayo y a partir de ahí se verá si es conveniente un nuevo estado de alarma o no. Ha contestado ya esta mañana la portavoz María Jesús Montero, ha dicho que la decisión del gobierno de aplazar un estado de alarma no va a depender ni mucho menos de la presión de las comunidades, sino que consultarán a los expertos y será esa decisión que se tome. Pasamos ya, si os parece, a otro asunto, pero antes recordar, hoy 12 de abril es el Día de la Atención Primaria, se celebra el Día de la Atención Primaria, pues mandamos desde aquí un saludo a todos esos profesionales que han estado también de alguna u otra forma en primera línea, ¿no?, en esto del COVID. Vamos a hablar de las elecciones del 4M. Ahora, a continuación, por un lado, vamos a valorar, si os parece, el tema de las encuestas. Conocíamos estos días una última encuesta de Sociométrica y después hablaremos también, si os parece, de los sucesos que ocurrieron la pasada semana en Madrid. Las encuestas hay para todos los gustos, siempre pues se dice lo mismo, no son encuestas. Ayer, por ejemplo, conocíamos la de Sociométrica para El Español, que da representación a Ciudadanos y digamos que los naranjas reforzarían a Ayuso para poder gobernar. En cambio, la pasada semana conocíamos el sondeo de Sigma 2 que no daba ninguna representación, por ejemplo, a Ciudadanos y daba mayoría absoluta al bloque de la derecha. En cambio, la encuesta del CIS pues empataba más o menos en cuanto a diputados al bloque de la derecha y al bloque de la izquierda. En fin, son simplemente sondeos, son estadísticas, pero bueno, en principio nos pueden dar nos pueden hacer ver una radiografía de cómo va todo. Rosa, por ejemplo, ¿cómo ves el asunto de las elecciones? Pues mira, yo voy a hacer así una pequeña crítica porque yo ya me estaba... Yo ya cuando estoy conmigo mismo me pregunto, ¿a quién voy a votar en Madrid? ¿A quién voy a votar en Madrid? Es que de verdad, de verdad que está bien. Yo ya le pregunto a los amigos, oye, ¿tú a quién vas a votar en Madrid? En Madrid, claro, parece que estamos votando porque nosotros, pareciera que son las elecciones andaluzas. Ojalá cuando lleguen unas elecciones andaluzas se le dé nada más que la mitad de la importancia que se le están dando a las elecciones autonómicas de Madrid.
no que Andalucía pues no sale ni siquiera, no se nombra a duras penas en el Congreso de los Diputados. Y mira que yo no soy nacionalista, ¿no? Pero hay que reconocer que es que, bueno, que me parece que ya hay excesivo centralismo con unas elecciones. Yo creo también que en este caso es un caso más especial, digamos, sí, por cómo ha sucedido. No ha sido una claro, convocatoria ordinaria, a lo mejor de elecciones. Bueno, pero todo eso también, por una moción de censura que quizás pueda ser no, por eso. De Pablo Iglesias sí, también, bueno, Rosa. claro, pero de todas maneras estaréis de acuerdo conmigo que hay excesivo centralismo, que si nieva en Madrid y hay un terremoto en Granada, ocupan las primeras páginas de los periódicos la nevada de Madrid. Pero bueno, independientemente de esto y ya centrándome un poco más en el debate, en la cuestión de las encuestas, pues la verdad es que yo cada vez la verdad, no es que me fíe menos, ¿no? Pero le doy como menos importancia a esa parte, porque también, aunque parezca que no, hay detrás toda una estrategia de visibilizar también por parte de, porque los mismos partidos, los mismos grupos políticos, pues contratan sus propias encuestas con sus propios intereses y, oye, va creando también un caldo de cultivo esas encuestas y esas publicaciones y esas noticias que se dan con respecto a las encuestas. No puede ser que una encuesta te diga una cosa y otra te diga justamente todo lo contrario. Entonces, ahí ¿qué es lo qué nos lleva a pensar eso? Bueno, pues que detrás de esas encuestas hay unos intereses políticos y que son los mismos partidos, como bien conocemos, que contratan con ciertas empresas y hacen pública esa encuesta. Yo creo también que, aunque, bueno, el modo en que Pablo Iglesias, por ejemplo, pues irrumpió en la comunidad autónoma, como el modo en el que se postuló y tal, a mí no me gustó y sigue sin gustarme el modo en que se postuló, pero también tengo que reconocer que en un momento dado, si quería de algún modo salvar Podemos en la Comunidad de Madrid, pues creo que tenía que haber, está claro que las encuestas, o por lo menos algunas encuestas, le están dando alguna representación, cosa que estaba ya casi como que se salía del panorama político en la Comunidad de Madrid. De todas formas, por no extenderme mucho más sobre el tema de las encuestas, pues pienso eso, ¿no? Que hasta que no lleguen las elecciones, pues la verdad, hay detrás de cada empresa que pone en marcha una encuesta unas estrategias también muy direccionadas por los mismos grupos políticos. Víctor. Bueno, pues las encuestas, como todos sabemos, están hechas para movilizar al electorado según quien publique las encuestas. Excepto la encuesta del CIS de Tezano, que está para desmovilizar, ¿no?, la credibilidad, digamos, de las personas referente a las encuestas que hace el CIS, porque nadie se las cree, ¿no? No se las cree ni la izquierda, ni se las cree la derecha, ni nada de eso, ¿no? La cocina de Tezanos, como dicen, ¿no? Creo que los resultados ya se verán evidentemente el día de las elecciones. La derecha tiene una gran oportunidad, Vox y Partido Popular tienen una gran oportunidad de poder gobernar en la Comunidad de Madrid. Parece ser que todas las encuestas lo único que están de acuerdo es que Ciudadanos va a desaparecer o casi desaparece. Sí, pega un gran batacazo. Sí, eso es la de sociométrica para el español sí le da una representación de 7. Ahí va. Aunque Ciudadanos ha desaparecido, ya como que dice el panorama político. La mayoría parece ser que parece que le da a Ciudadanos un gran batacazo. Pero antes de continuar, me gustaría que mis compañeros y yo, en un ejercicio de responsabilidad, condenáramos la violencia en la democracia. Venga de donde venga, de la derecha o de la izquierda, porque no puede ser lo que está pasando. Cada mes tengo que condenar aquí las agresiones por parte de unos radicales, y ya me da igual que sea la izquierda o quien sea. El mes pasado fue por el Pablo Hasél, el anterior fue en las elecciones de Cataluña, la anterior en la pedrada de Rocío Mer en el País Vasco. Es que no puede ser ya que se esté normalizando esta violencia. Entonces, me gustaría que mis compañeros, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, en condenar la violencia. Y no voy a poner entre la espada y la pared de que condenéis la violencia de izquierda, que yo sé que sois de izquierda, pero cualquier tipo de violencia.
en democracia, cualquier tipo de violencia. Yo la condeno en nombre de Vox y en mi nombre. Vamos a hablar de esos sucesos. Vamos a escuchar antes la opinión de Antonio con respecto al tema de... ¿Comentamos lo de la violencia o las encuestas? El tema de las encuestas y después vamos con el tema de la violencia. Ha sido una entrada de decir, bueno, condenamos y seguimos, bueno, ¿no? Porque entiendo que la violencia, entiendo que condenarán la violencia, pero bueno. Condenamos, Víctor, condenamos. Y luego me alegro luego muchísimo. entramos más en materia. Y luego también y no lo dudaba de vosotros, ¿eh? No lo dudaba de vosotros, de que fuerais a condenar la violencia. Con respecto a las encuestas, es cierto que los estudios y los sondeos demoscópicos unas veces aciertan y otras veces no. Yo veo aquí, se pueden sacar una serie de conclusiones. El PP de Díaz Ayuso ha radicalizado su mensaje por la estrategia que le ha marcado Miguel Ángel Gutiérrez, que fue asesor de Aznar y que ha sabido encumbrar a la presidenta Ayuso, y según las encuestas es que prácticamente se merienda a Ciudadanos, ¿no? En ese voto útil del centro derecha lo va a recibir la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid. Y ahora necesitará a Vox para poder gobernar si Ciudadanos finalmente no entra en el Parlamento de la Comunidad. A mí es un gobierno de derecha, de extrema derecha, que lógicamente no me gusta. Lo mismo ocurría que en el caso de Ciudadanos con Podemos. ¿Por qué ha desembarcado, ha irrumpido Pablo Iglesias? Porque sabía que si no llegaba al 5% de representación se iba a quedar sin escaños en el Parlamento de la Comunidad, ¿no? Se ha polarizado muchísimo, en este tiempo de encuestas se ha polarizado muchísimo y de precampaña la política madrileña, tanto por parte de Vox como por parte de Podemos, como incluso por parte de la presidenta Díaz Ayuso. Hay otros candidatos más moderados del PSOE, Ángel Gabilondo, de Más Madrid, Mónica García, o incluso el de Ciudadanos, Edmundo Val, que es lo que realmente necesita la política. La política necesita de servidores públicos que sean serios, que vengan a gestionar unos recursos para mejorar la vida de los ciudadanos en competencias como educación, como sanidad, como infraestructuras. Entonces, este ambiente guerra civilista que estamos viviendo en la campaña de Madrid, a mí particularmente no me gusta, aunque se pueda discutir de todo y aunque nos llame la atención, porque eso sí, si estamos aletargados en el sofá, en cuanto sale la campaña electoral de Madrid, ¿verdad, Rosa? Aunque no tenga que ver nada con Andalucía, prestamos mucha atención porque esto se está convirtiendo en un Falcon Crest, ¿no? Totalmente. Bueno, ya no nos da tiempo a empadronarnos para votar en Madrid. Por cierto, hablando de eso, lo que decía Antonio, Toni Cantó y Agustín Conde, pues finalmente tienen que abandonar las listas del Partido Popular porque, bueno, parece ser que no se empadronaron a tiempo. Administrativa, y no aparecen en el censo, en el censo actual. Bueno, Víctor, entiendo yo que se refería a lo ocurrido la pasada semana en precampaña electoral en la Plaza Roja, en Vallecas, cuando Vox presentaba a la candidata a las elecciones, a Rocío Monasterio, en un mitin en el que acudía pues la cúpula del partido, ¿no? Por cierto, que hablando de ello, hoy creo que precisamente han detenido a un chico de 21 años por lanzar creo que por agredir, no sé cómo fue, a un agente. ¿Te referías a eso, verdad, Víctor? Bueno, yo cuando el compañero Antonio González dice que no quiere que entre la extrema derecha, que crean un ambiente guerra civilista, Vox y demás, jamás he visto yo, en los 3 años que llevo afiliado a Vox, jamás he visto a Vox que justifique la violencia como la justifica Podemos. Jamás he visto que haga apología del odio y de las agresiones y de la violencia, jamás. Y siempre he visto que ha pedido respeto a la Constitución, a las fuerzas de seguridad y a la democracia española. Y si yo viera en algún momento, y lo digo aquí públicamente, lo he dicho en privado y lo digo aquí públicamente, si yo viera en algún momento que Vox cambia de dirección y se pone del lado de los violentos, soy el primero que me quito el carnet de afiliado, lo pongo en la mesa y digo, ahí os quedáis. Porque yo he jurado 2 veces la Constitución, una como militar y la otra como bombero, para defender a todos los ciudadanos de España. Me da igual que sean de derecha, de izquierda, religiosos, no religiosos, me da exactamente igual. Y llevo, desde que estoy aquí con la tertulia, prácticamente en todas las tertulias he tenido que condenar la violencia
que ejercen los radicales hacia nosotros. Todas las tertulias. En Cataluña hay unas imágenes que se ven las furgonetas saliendo, una muchedumbre encima, subiéndose encima, tirándole las señales. A nuestra diputada Rocío Mer le tiraron una pedrada, le abrieron una brecha aquí. En Vallecas, como dicen ellos, que han ido a provocar. En Vallecas tenemos un 15% de votantes, y que son 13.000 votantes de Vox, frente a un 16 o 17% de Podemos. Prácticamente es igual. Sin embargo, Podemos puede ir a un mitin y no le pasa absolutamente nada, y nosotros, Vox, tenemos que ir rodeados siempre de antidisturbios. Siempre. Y estoy totalmente en contra de la violencia, venga del fascismo o venga del comunismo, venga de donde venga. Pero qué casualidad es que siempre somos los mismos los que recibimos ese tipo de agresiones. Yo no veo que Pablo Iglesias tenga que ir rodeado de antidisturbios. No lo veo. No lo veo. Fue a Vallecas y se pusieron 4 de derecha radicales enfrente, hay unas imágenes en la acera de enfrente, y Pablo Iglesias tranquilamente se acercó a ellos y les dijo algo y no les pasó absolutamente nada. Nada de nada. Y nosotros, vayamos donde vayamos, no es que vais a provocar. Oye, es que somos una tercera fuerza política en España. Vamos a Cataluña, vamos a provocar. Vamos a País Vasco, es que vamos a provocar. Vamos a Madrid, es que vais a provocar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en casa? ¿Podemos tener nuestra libertad de ejercer la democracia? ¿Podemos? Es una pregunta. Porque es que yo veo que a los demás partidos políticos no le pasa eso. No le pasa eso. Estoy muy cansado, estoy muy disgustado, estoy muy triste, porque hay muchos compañeros que son agredidos. A mí ahora mismo, justo cuando venía aquí andando, no sé si ha sido por la carpeta de Vox o por la bandera de España de mi mascarilla, me han gritado, facha, no sé qué, radical, cuando yo jamás he hecho eso con nadie, y pido, por favor, respeto hacia todos, hacia Podemos, pido respeto hacia el PSOE y pido respeto hacia Vox, hacia todos, por favor, hacia la democracia española. Rosa y Antonio quieren hablar, pero tenemos una llamada, la atendemos y después tenéis la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rafael Mata, de Alorín. Pues Rafael, adelante, díganos, le escuchamos. Sí, vamos a ver, quería comentar porque, bueno, ya este señor Víctor ha dicho un poco lo que yo quería decir. El otro señor Juan, creo que se llama, ¿verdad? Antonio. Ah, Antonio. Sí. Antonio ha hablado de que el clima de radicalización en Madrid, provocado por la señora Ayuso y por Vox, pues que no es deseable, que es deseable, son deseables gestores que sepan gestionar los problemas reales. Me imagino que no está pensando en el Partido Socialista que gobierna este país ideológicamente, ni muchísimo menos en Podemos, que de gestionar no tiene ni idea. Pero en cualquier caso, lo importante es la radicalización de la que él habla, que desde luego creo que es nefasta para este país y que es provocada, ese guerra civilismo que él ha dicho, evidentemente, no lo ha despertado la derecha, lo viene despertando desde el infame Zapatero, la izquierda, incluido el señor que ahora nos gobierna, y desde luego, indudablemente, desde Podemos. Se está alimentando ese clima de guerra civilista, negando la violencia de la que muy bien ha hablado Víctor, y que siempre viene del mismo sitio, siempre viene del mismo lado, de la izquierda radical y de la izquierda que consiente sin condenar o mirando para otro lado. Esa es la realidad en España hoy día. Un clima de guerra civilista, es verdad, lo que él ha dicho, en eso estoy de acuerdo con él, alimentado por la izquierda. Esa es mi opinión. Pues le va a contestar Rafael por alusiones a Antonio. Muchas gracias por llamar. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Antonio, por alusiones. Ese clima de confrontación y de crispación se ha generado tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. Por eso yo he hecho alusión a candidatos que dan un perfil más moderado, que es lo que puede necesitar Madrid. Y por supuesto, coincido con usted y con el compañero Víctor, de que Vox tiene derecho a realizar mítines en cualquier punto de España, ya sea en Vic, en Cataluña, o ya sea en un barrio obrero en Madrid, como pueda ser Usera, como pueda ser Carabanchel o como pueda ser Vallecas. Por supuesto que sí, el que quiera ir a oír el programa de Vox está en su derecho, y ellos tienen derecho a manifestar sus ideas como cualquier otra formación política y a que no se les agreda. A mí lo que no me gusta es el discurso que
porque el líder de Vox muchas veces profiere en sus mítines. Como tampoco me gusta la actitud de Pablo Iglesias enfrentándose a esos radicales, como venga, aquí estoy yo. Mire, señor Iglesias, usted es un vicepresidente del gobierno y ahora candidato por una formación política a la presidencia de una comunidad autónoma. No se puede caer en esas actitudes barriobajeras. Se exige y se espera más de los políticos. Entonces vamos a respetar todas las formaciones políticas. Ellos tienen derecho a organizar sus actos sin recibir ninguna pedrada. Es que ya la situación está cambiando por momentos, ¿no? Esta crispación va aumentando. Lo que sí le quería decir, porque se ha publicado en El País a Víctor, condenando por supuesto la violencia, es que en el acto de Vallecas, que por supuesto aunque sea un barrio obrero, Vox puede ir allí a manifestarse y no tiene el 15, tiene el 12% en las últimas elecciones, pero camufló una concentración, camufló un mitin como una concentración, porque el ayuntamiento, se ha publicado en El País, el ayuntamiento no le autorizó ese mitin en Vallecas, y sin embargo sí hubo un escenario y hubo megafonía, y no intervino ni la Policía Nacional, ni la policía local. Eso lo hicieron para esquivar la falta de permisos, y tampoco vi que había ese distanciamiento social de 1,5 metros, que eso no justifica la violencia. No, pero es que te voy a interrumpir porque estoy ya que me está entrando un agua levante por el cuerpo, que voy a saltar de la silla, vamos, sí, porque... Bueno, antes de que salte, interviene. Voy a saltar de la silla. Hay temas de los que no se han hablado, ¿vale? Yo, evidentemente, y vaya por delante, que condeno cualquier tipo de violencia y, obviamente, Vox, como cualquier otro partido democrático, tiene derecho a hacer sus actos y sus mítines, etcétera, 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 ¿no? Ahora bien, intentando mirar la situación, lo que pasó en Vallecas, a mí me cuesta mucho trabajo mirarlo sin meterle mucha pasión, porque de manera objetiva, pero voy a intentar mirarlo como si estuviéramos en un laboratorio. No se habla del caldo de cultivo que se había generado antes. Los medios de comunicación no recogen en ningún momento que 20 o 30 minutos antes, no sé si conocéis bien Madrid o conocéis bien aquella zona, el Centro Social La Villana. Unos 20 o 30 minutos antes, un grupo de chicos con banderas carlistas, con las cruces de Borgoña, apedrearon el Centro La Villana con mensajes, pues proclamando esa España que yo no creo que esos chicos voten ni a Irene Montero, ni a Pablo Iglesias, ni a Mónica García, ni voten ni siquiera a Pedro Sánchez. Por cierto, la Cruz de Borgoña, pues en muchas ocasiones la pasean ufanos los militantes de Vox. Hasta la misma policía que siempre o casi siempre está a favor de Vox, en unas declaraciones dijo que si el señor Abascal no hubiese hecho de policía, seguramente, y eso está en la prensa, creo que es El País o El Mundo, que lo leí hace unos días, seguramente no hubiesen habido los heridos que hubo, que fueron 35 heridos, entre ellos 21 policías y 5 periodistas. Tampoco se habla de ello, ¿vale? Tampoco se habla de que el señor Abascal se salta el cordón de seguridad. Por favor, si yo me salto el cordón de seguridad, a mí, esa noche yo lo paso en los calabozos. ¿Por qué el señor Abascal no lo pasó en los calabozos? ¿Por qué la policía, en lugar de coger al señor Abascal que se saltó el cordón de seguridad y detener, por cierto, al chico, porque un chico le tira una pedrada, pero no todos los manifestantes? ¿Qué tipo de policía tenemos que arremete contra la gente libremente en un Estado democrático? Porque una persona tira una pedrada. ¿Qué pasa? Que yo estoy en una manifestación libremente ejerciendo mi derecho de manifestación. Un colgado tira una pedrada y yo tengo que recibir palos de la policía. ¿Por qué? ¿Por qué no detuvisteis a los que provocaron ese acto? Es decir, el señor Abascal, que tuvo, de verdad, como un político, un cargo público, puede hacer lo que hizo, saltarse un cordón de seguridad y provocar lo que provocó. Y la policía, se está pasando mucho la policía, se está pasando muchísimo, de verdad. Hace poco hicieron oposiciones la policía y sabéis perfectamente que yo no tengo pelos en la lengua.
hicieron oposición en la policía. Creo que están a falta de los test psicotécnicos. Por favor, afinad los test psicotécnicos. No nos pongáis antidisturbios que nos peguen palo porque un chaval o un tipo colgado tire una pedrada. No os arremetáis a palo con el resto de la gente, que detened al que tiró la pedrada y al que se saltó el cordón de seguridad. No es normal, 5 periodistas heridos. Habéis visto vídeos, ¿verdad? La policía dándole palo. El objetivo está cumplido, abrir los informativos. Claro, pero de cualquier manera. Eso no se dice. Oye, chicos, por favor. Si yo me salto un cordón de seguridad, esa noche yo duermo en los calabozos, sin lugar a dudas. Por cierto, el señor Abascal no estaba en el Congreso, no se podía coger ni a impunidad, ni a inmunidad, ni a inviolabilidad, no, estaba dando un mitin de campaña, era un ciudadano igual que yo y tenía que haber pasado la noche en los calabozos junto con el tipo que le pagó la pedrada. Víctor, querías también decir algo. Aquí tenemos el claro ejemplo de la justificación de la violencia. Una justificación. Yo pensaba que Rosa hoy iba a ser más razonable, pero me entristece me entristece escucharla. Todas las agresiones que pasan en política, el 100% en este tipo de actos, todas son de la izquierda radical, la extrema izquierda radical, la que justifica Echenique, la que justifica Pablo Iglesias, la que justifica Irene Montero, la que justifica personas que están en el actual gobierno de España. Es muy peligroso que una formación política que se dedica a gobernar España justifique la violencia. Es muy, muy penoso. Todas las agresiones son de la izquierda. Jamás he visto un acto de la izquierda, que esté rodeada por cientos de personas armadas con adoquines. No es una piedra, ahí están las imágenes, ahí se ve, hay unas imágenes que son horribles, se ven a cientos de personas tirando adoquines enormes a policías que están en el suelo. Los policías heridos son siempre por los violentos de la izquierda, jamás son por los violentos de la derecha, porque precisamente en la derecha no he visto un solo acto donde vaya gente de Vox a rodear algún acto de Podemos o de cualquier otro partido político. Es mentira que Abascal se saltara el cordón de seguridad. Lo único que hizo... Eso lo ha dicho la policía, ¿visto? Eso lo ha dicho la policía. Bueno, eso lo ha dicho yo te he escuchado como siempre te he escuchado con educación y en silencio. Por favor, déjame argumentar, porque soy una víctima de la violencia que tú estás defendiendo ahora mismo. No, yo no estoy defendiendo ninguna violencia. Abascal no se ha saltado ningún control, ningún cordón de seguridad. Abascal fue a contar exactamente los pasos que había desde donde él estaba hablando a donde estaban ya el cordón de seguridad, para demostrar que las órdenes de Marlaska no era disolver a los cientos de manifestantes violentos que había alrededor, sino tener rodeado a los grupos de Vox. Y había concretamente 15 o 18 pasos, que eso no es absolutamente nada. De hecho, a Abascal le llegó una piedra. Esos son 20 metros o no sé cuántos metros serán. Eso, vamos, es que me pongo enfermo porque veo a los compañeros heridos, y yo, hace poco, vino aquí Ortega Smith y tuve que hacer ciertas labores de seguridad, de coordinación, y la verdad que es muy peligroso, si a mí me llega a caer un adoquín de esos en la cabeza, me puede matar perfectamente. No es una piedra, son cientos de pedradas. Aquí viene la justificación, la de la provocación. Es decir, nosotros vayamos donde vayamos, vamos provocando. Y la izquierda, vaya donde vaya, no va provocando. Yo no estoy justificando. Venga, hombre, siempre igual. No, te estás equivocando. Yo no estoy justificando ningún tipo de violencia. En vez de condenarlo,
firmemente. Estoy condenando Venga, otro hombre. tipo de violencia Que Abascal, que nadie se venga, atreva hombre, a condenar. venga, sí, Estoy sí, condenando sí, la Rosa, violencia sí, de las vamos, fuerzas sí, de sí, seguridad vamos, en nuestro en sí, un país para venir a democrático. Abascal en la Y cárcel, nadie se que- atreva a ponerle el venga, barco de hombre, la mesa. Venga hombre, ya, por favor. venga. Aparte, también te Todos los meses, No, no, todos no, los meses quiero se con- condena la Víctor, violencia de la Víctor. izquierda. Oye, Todos ¿te los meses. meses. acuerdas, Rosa, pero ¿recuerdas Rosa, el pero sin local gripe. quemado de Podemos en Murcia? Sí, ya también ha dicho la ¿recuerdas? policía que ya están viendo de que puede recuerda, ser recuerda, te un digo, autotentado. Venga, Sí, por favor. sí, sí, Mira, bueno, estamos sí. esperando una llamada. Vamos, estamos Vale, esperando venga, una es que después llamada, quiero la contar una atendemos cosa. porque Y lo además condeno tenemos dos firmemente esperando. aquí en Claro, público. claro. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Paco Fernández. Pues Paco, adelante, díganos. Pues mire, la verdad es que le estaba escuchando y he oído a la señora hablar y la verdad es que, bueno, he contado 4 o 5. El afirmar que la policía es partidista, que defiende a Vox o que defiende a un determinado partido o a una determinada ideología es una total falsedad y una infamia. Es una total falsedad y una infamia. Y cuando afirma, yo no sé, tendrá una vista muy selectiva. Cuando dice que una determinada persona tiró una piedra que era la que se tenía que haber tenido, yo he visto las imágenes y allí no se vio una piedra, allí se vieron muchas piedras. Paco. Y las piedras no las tiraban los que se habían congregado de Vox. Las piedras las estaban tirando los que estaban manifestándose en contra de Vox. Y en cualquier manifestación el protocolo establece que si hay una manifestación convocada y autorizada, y se convoca sin autorización una contramanifestación, se debe de limitar unos márgenes para que no exista agresión entre ambos grupos. Y esa distancia no se respetó en esa manifestación. Y cuando salen 20 y tantos policías heridos, es decir, que la policía que utiliza la violencia, pues bueno, claro, me imagino que la señora se emocionaría cuando vio a este de la cabeza rapada por los laterales, cómo golpeaba a un policía, lo pateaba en el suelo. Igual que se emociona Pablo Iglesias cuando ve esas agresiones le va a a los contestar, policías indefensos en el suelo. Paco, le va a contestar Rosa, me disculpe que le corte si quiere añadir algo más vamos, rápidamente, pero escucho. tenemos otra llamada. ¿Algo más, Paco, Pues rápidamente? lo único que le quiero Sí. decir es que es indecente que se descalifique a un colectivo como el Cuerpo Nacional de Policía o al Cuerpo de la Guardia Civil. Es indecente. Lo diga esta señora o lo diga quien lo diga. Es indecente. Pues muchas gracias, Paco. Gracias por llamarnos. Muy buenas tardes. Gracias. No, Rosa. Paco, bueno, antes de nada saludarlo, Paco, y para nada me emociono cuando veo a un policía, a un chico pegándole a un policía, ni a un policía pegándole a un chico. No he descalificado al cuerpo de policía por completo, ni mucho menos, pero no va a estar de acuerdo conmigo, obviamente, pero yo sé que mucha gente está de acuerdo conmigo. Las fuerzas de seguridad, es decir, los antidisturbios que participan en ese tipo de actos, creo que deberían de ser un poco más de comedido, porque se están pasando mucho, rapidito recurren a la violencia. Y le habla una persona que desafortunadamente ha recibido palos de policía sin haber movido ni una sola pestaña en contra de ellos. Solamente por ponerme a parar un desahucio, por ponerme en un centro de internamiento para que no deporten a un chaval que lo iban a matar cuando llegara a su país, sin mover ni una sola pestaña, porque mire usted, absolutamente no violenta. Todas las acciones que he puesto en marcha en mi vida han sido no violencia, y le aseguro que tengo en mi cuerpo alguna marca que otra por parte de los antidisturbios, así que le estoy hablando con conocimiento de causa. Y con respecto a que, evidentemente, no toda la policía va a votar a Vox, pero le voy a poner un ejemplo muy claro, que no sé si se acuerda, cuando se rodeó el Congreso de forma pacífica, y le digo de forma pacífica porque
esta que le habla estuvo allí, rodeando el Congreso ese día. Las fuerzas del Estado arremetieron contra la gente pensando que se iban a saltar con el cordón de seguridad. Cuando llegaron una manifestación de Jusapol, de policía, con todo su derecho, porque lo que estaban reivindicando, yo lo defendí en su momento también, porque eran reivindicaciones laborales y me parecieron muy dignas, la policía lo que hizo fue abrirle paso a esos policías hasta la Puerta del Sol. Así que mire usted, ¿qué quiere que le diga? Pues no nos defienden a todos del mismo modo, eso es lo que le puedo decir. Y no, señor, no me emociono. Vamos a atendemos otra llamada porque tenemos también a más telespectadores esperando. Buenas tardes. Y ahora después voy a contar una cosa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Antonia. Antonia, adelante, díganos. Le voy a pedir a Antonia, por favor, brevedad, porque tenemos otra llamada, pero la queremos escuchar. Adelante. Sí, bueno, yo solamente decir que esta señora me tiene realmente sofocada. Me parece realmente repugnante que esta señora justifique la violencia de la forma que la está justificando. Y que dice que ella se ha manifestado, conociéndola de varios programas que la he escuchado ya, y que dice que ella se ha manifestado de forma pacífica y que le han dado palos. Señora, usted no tiene nada de pacífica, usted lo que no tiene ni educación ni tiene vergüenza. Bueno, pero Antonia, nada más que con justificar la violencia pero de la sin forma faltar, que lo ha Antonia, hecho, por favor, Antonia. No, sin faltar, no, ella ha faltado antes, perdone, pero estoy muy sofocada. Sí, yo la entiendo, han salido muchos y le damos la opinión, pero sin calificarla. Muchos policías heridos, han salido muchos policías heridos, periodistas, y esta señora se ha pasado mucho. Es vergonzoso que donde estamos en una televisión y que todavía no seas capaz de sigas justificando la violencia contra las personas, contra un partido, con quien sea. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes, gracias Antonia por llamarnos. Atendemos otra llamada y ya ya la valoramos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Hola, mi nombre es Rosa. Rosa, adelante, díganos. Mira, me da ya un poco la risa porque es que creo que hoy le están tocando todas a Rosa, mi tocaya, pero es que la verdad, con todo el respeto, nos lo pone a huevo, porque es que lo que suelta esta mujer por la boca no es normal. Cuando el tema que dice, sobre todo que me ha sorprendido, que porque tiren una piedra, que tiren solo una piedra, pues ¿sabe qué le digo? Que a lo mejor yo igual esta semana me voy a pensar quizás ir a su casa y escuatearle la casa, se la voy a ocupar, voy a ocuparle la casa, pero que no se preocupe, Rosa, que se la voy a ocupar una vez nada más, solo se la voy a ocupar solo una vez, ¿vale? O sea, me parece súper fuerte todo lo que estoy oyendo. ¿Saben toda esta rabia que está y este nerviosismo y este ataque a Vox continuo, mediáticamente, por todas estas antifas previo pagos pagadas a través de web que maneja Soros, ¿sabes? Toda esta basofia y toda esta basura y toda esta corrupción de gobierno es porque tienen tanto odio a Vox, es porque tienen los días contados y Vox mueve masas, la gente va y no tiene miedo a nada, solo quiere que Vox tenga fuerza en el gobierno y quizás, si algún día, quizás hasta gobierne. Y ese es todo el miedo que tiene la gente y todo el miedo que tienen los medios de comunicación y, en fin, mucha gente más. Algo más, es Rosa. Lo que hay y ya está, que lo superen, ¿vale? Venga, gracias. Gracias a usted, Rosa, por llamarnos. Muy buenas tardes, gracias. Rosa, contestamos si quiere a la llamada y continuamos. Nada, yo solamente reiterarme en que yo no he justificado en ningún momento ningún tipo de violencia, solamente que he condenado otro tipo de violencia que no se ve o que no se quiere ver. Punto. No tengo más que decir. Solamente, bueno, yo no he descalificado absolutamente a nadie en mis intervenciones, simplemente he puesto en lo alto de la mesa pues otro tipo de violencia que, repito, que ahí está, pero que pareciera que no nos da la gana de verlo. Ahora ya no existen los manifestantes voladores, pero sí existen otro tipo de actuaciones que me parecen importantes también ponerlas en lo alto de la mesa, y por lo demás no mucho más que decir, pero bueno, yo suelo expresarme sin descalificar a nadie, pero bueno, no todo el mundo piensa igual que yo en ese aspecto. Ese, por cierto, es otro tipo de violencia, ¿eh? Bueno, os voy a rellenar los vasitos de agua, voy a aprovechar esta pausa publicitaria y enseguida volvemos muy rápido.
Ya estamos de vuelta, ya han visto una breve pausa. Yo les aseguro que ni en la publicidad han dejado de hablar del tema, pero antes de dar paso a publicidad, Víctor nos pedía la palabra. Víctor, adelante. Bueno, a mí me duele muchísimo escuchar a Rosa decir que a ver si los de la UIP, los antidisturbios, pasan unas pruebas psicológicas que sean más estrictas, dando a entender como que no están bien de la cabeza. Tengo muchos amigos en la UIP. Mi padre fue policía nacional, mi hermano es policía también, vivo en el mundo de la seguridad, son unas personas excelentes, excelentes, el 99,9% de los policías, habrá garbanzos como siempre, y los policías son los primeros que no quieren que estén esos garbanzos negros en la policía, son los primeros que suelen expulsarlos, que suelen ayudar a su cuerpo para que los expulsen o sean identificados. Por favor, Rosa, no, déjame hablar, que no me deja hablar nunca. Ha hecho una acusación, Tú, has sido palabras tuyas literales. ¿He dicho yo en algún momento que los antidisturbios estén mal de la cabeza? Has dicho que a ver si las pruebas psicológicas... Que afinen en los psicotécnicos. Pero eso no quiere decir que esté mal de la cabeza. Nada tiene que ver con eso, Víctor. Que haya gente templada. Yo, por ejemplo, ha dicho que la prueba psicológica, a ver si afina. A ver si afina. No, que afinen en los psicotécnicos. Pasamos. Todos los meses tengo que condenar la violencia que estamos sufriendo. Todos los meses. Por un delincuente. Hasél, España se tiró casi un mes ardiendo. En Madrid, en Granada, en Valencia. Y esa violencia fue ejercida por la izquierda. Ni más ni menos. Por la extrema izquierda. Y el anterior fue en las elecciones de Cataluña, y el anterior fue en las vascas. Y me da igual si se rodea el Congreso, el Parlamento, se montan barricadas o lo que sea. Nosotros estamos en contra totalmente de ese tipo de violencia. Y si en Vox hay algún garbanzo negro, lo condeno firmemente, sin excusas. Y sin decir, es que la izquierda fue a provocar a los de la derecha. No. Si hay algún violento en Vox, lo condeno firmemente. Y si algún día Abascal justifica la violencia, si algún día la justifica, voy a ser el primero que voy a coger mi carnet de afiliado y lo voy a poner ahí, o lo voy a romper, o lo voy a quemar, porque estoy en contra y estamos en contra, Vox, totalmente de la violencia, injustificable, ni provocaciones ni leches. Y lo de que la policía nada más que protege a Vox, o le gusta proteger nada más que a Vox, pregúntaselo a Pablo Iglesias, que tiene su chalet, su mansión rodeada por un gran equipo de guardias civiles. Pregúntale cuando fue a Vallecas y se enfrentó a los 4 radicales esos que había en la acera de enfrente, que iba rodeado por 20 agentes de seguridad de la Policía Nacional, escoltas y antidisturbios que estaban para protegerle a él y no le pasó absolutamente nada. Y pregúntaselo a todos los del gobierno que están protegidos por las fuerzas de seguridad y que darían su vida por cualquiera que esté en el gobierno o en la oposición. Pero visto, contentos estaréis, contentos estaréis, porque lo que Abascal quería producir lo ha logrado. Entonces, objetivo cumplido. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Esto es intolerable. No, intolerable toda la barbaridad. Esto es intolerable. Nosotros no podemos ir a ningún sitio porque provocamos lo que queremos. Una imagen de... Mira, lo iba a contar fuera de antena, pero lo voy a contar. No vayáis a tirar piedras y no conseguiréis la imagen. A ver, no vayáis, no. Yo no he ido a tirar piedras y no estoy justificando. Pues que no vayan tus compañeros. Y no tendrán esa imagen. Yo no estoy justificando al que tiro piedras. No, hombre, estoy muy cansado ya, hombre, de esta violencia. Yo también estoy muy cansado. Injustificado. Mira, ¿ves este pañuelo que tengo aquí? ¿Vos, Víctor, lo ves? No te lo vayas a poner como No me lo voy a poner. ¿Ves este pañuelo que tengo aquí? ¿Sabes de quién es? De mi hija, 20 años. La primera manifestación que Vox, en Málaga, ejerció en todo su derecho, ejerciendo su derecho de manifestación, iban en coche. Venía mi hija con este pañuelo. ¿El año pasado puede ser? ¿En mayo? Sí, venía mi hija. Iba yo en coche. Venía mi hija con este pañuelo. Venía, no sé si venía de casa del novio, venía de trabajar. La cosa es que mi hija, 20 años, pues una niña monísima, una niña muy tranquila, no se parece a su madre en ese aspecto, una niña, bueno, pues como cualquier niña de su edad, feminista, en eso sí se parece a su madre, venía cruzando la carretera sola y 2 compañeros tuyos pararon el coche y la increparon cantándole el cara al sol. Y además no la dejaban de pasar, ¿vale? Porque llevaba un pañuelo morado.
metiéndose con las feministas, insultándolas por feministas. Me parece algo poco creíble, pero si en el caso de que fuera verdad, por favor, lo condeno firmemente. Y tú me dices a mí que eso no es violencia. Lo condeno firmemente. Vale, lo condeno firmemente. Igual que yo condeno firmemente Venga, pues claro que sí, mira, Víctor. Por favor. Porque se pusieron a cantar el cara al sol porque ven uno con un pañuelo morado. Me pasáis y se pone a cantar cara al sol. Pero eso quién se lo va a creer, por favor. ¿Estás poniendo en duda la palabra de mi hija? Yo no me lo creo. Pero si fuera verdad, lo condeno firmemente, sin excusas de ningún tipo. Canten el cara al sol o canten la lambada o la macarena. Me da igual, lo condeno firmemente y no lo justifico. Los hechos de Vallecas son condenables. Además, porque es que lo he dicho antes, Vox tiene todo el derecho a ir a un barrio obrero a organizar sus actos, lo mismo que Podemos o Más Madrid puede ir a La Moraleja o al barrio de Salamanca. Eso yo creo que ahí coincidimos y estamos de acuerdo. Pero luego sí es cierto de que se producen actos violentos y esos actos violentos hay que atajarlos. Y no se puede poner la mano en el fuego por nadie. Yo recuerdo que en Málaga un sindicalista de UGT fue agredido por simpatizantes de tu partido, que no sé si tenían el carné o no tenían el carné, fue en el centro de Málaga. Pues el peso de la ley tiene que recaer sobre esos simpatizantes del partido de Vox que agredieron al sindicalista y también sobre aquellos que lanzaron la pedrada y que podían haber acabado con la vida de algún dirigente o de algún manifestante de Vox que estaba en el barrio de Vallecas. Vamos a ver, es decir, todo ese tipo de comportamientos violentos hay que atajarlos y hay que condenarlos siempre. Yo ahora diría, no, es que en el caso de la hija de Rosa, es que iba provocando. En el caso de tus compañeros, no, es que iba provocando. Pues no, lo condeno firmemente, Pero vamos a ver. Está injustificado. Pero tú no me has oído decir que vosotros tenéis todo el derecho del mundo a ir a todas las agresiones que llevamos a cualquier punto de España, Si no podemos ir a ningún sitio. Pero vamos a ver, Víctor, también lo que hay que hacer es quitar tensión. Víctor, que hay que quitar tensión por parte del dirigente de tu partido y por parte del dirigente de Podemos. Y que yo he visto que están caldeando, que no hacemos apología del odio como la que están caldeando muchísimo. Vamos a ver, están caldeando muchísimo. Claro, la culpa no es que vamos provocando, es que caldeáis. Vamos a ver para relajarnos un poco. Al igual que en este plató, las redes sociales, cuando ocurrió todo esto, también tuvo reacciones y vamos a ver a continuación unas pantallas que tenemos preparadas de diferentes. Por ejemplo, ahí tenemos al líder de Vox, Santiago Abascal, pues que contaba lo que ocurría, ¿no? Pues decía que, pues contaba lo había ocurrido, decía ni con piedras, ni con palos, ni con tiros, que Vox no da un paso atrás, ¿no? Podemos seguir, si queréis, mientras comentando. Pablo Casado, pues también condenaba pues lo que ocurría y apoyaba tanto a la policía, a los periodistas, a Vox, a Santiago Abascal y a la candidata también a Rocío Monasterios, también a través de tuit. José Luis Martínez Almeida, también portavoz nacional del Partido Popular, bueno, también alcalde de Madrid, pues de nuevo decía que es inadmisible y concluía ese tuit pues diciendo que Madrid es una ciudad libre. Isabel Díaz Ayuso, en este caso la candidata popular, pues también pues apoyaba y decía que Madrid es de todos, también en un momento en el que la extrema izquierda se derrumba en los barrios que se creían suyos. Ese era el mensaje a través de Twitter, justo a las pocas horas. Rocío Monasterio pues se acompañaba de las fotografías que estáis viendo su tuit y decía pues que irán a todos los barrios de Madrid por esa esperanza que decía que les había robado. También tenemos ahí al candidato Naranja, el candidato de Ciudadanos, que decía que no hay derecho a acosar a nadie por sus ideas y que los únicos que sobran son los violentos. Paremos esto, decía también al finalizar el tuit. Begoña Villacís decía, me da exactamente igual quienes los han hecho o quienes les haya tocado ser acosados en esta ocasión. En esta ciudad, libre en las calles, son de todos y también al final, si alguien no tiene lugar en esta ciudad,
son los violentos. No sé si nos queda alguno más por ahí. Ángel Gabilondo, también el candidato del Partido Socialista, pues no mencionaba en este caso al partido Vox, pero sí decía que era muy serio lo ocurrido en Vallecas y hacía pues también mención al extremismo, diciendo que se alimenta pues precisamente de lo mismo, de extremismo. Inés Arrimadas también, tampoco nombraba al partido de Vox, pero calificaba lo ocurrido pues de vergüenza, que esas imágenes que se habían visto en Madrid. Estos son los tuits con respecto a, digamos, al bloque de la derecha. Tenemos también las reacciones de la izquierda, lo vemos si os parece y el bloque de la derecha. Y la comentamos en el bloque del apoyo a lo ocurrido, que sé que me habéis entendido. Pablo Echenique decía: hoy unos pijos se han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas y les han recordado pacíficamente el poco amor por el trabajo que tiene su jefe. Cínico. Continuamos con otra, pasará ahora. Llegará el siguiente. Bueno, decía: mañana las teles te mentirán y te dirán que fue al revés. Pablo Iglesias también habría un hilo en Twitter y decía: hoy los ultras de Vox han ido a provocar violencia a Vallecas y habría hilo, decía, ahí lo tenemos, las imágenes son inequívocas, se ve a un ultra lanzar objetos contra los vecinos y a Abascal romper el cordón policial junto a sus matones para provocar una carga. Entre los golpeados en la carga, como suele ser habitual, informadores, uno de ellos es Dani Gago, fotógrafo de Unidas Podemos y miembro también de la dirección estatal, uno también de los heridos. Ahí tenemos a Ione Belarra. Estaba claro que lo que buscaba Vox hoy en Vallecas era ganar votos en el barrio de Salamanca, extendiendo su odio y su victoria. Abascal ha llegado incluso a saltar el cordón policial, provocando una carga, y daba las gracias a los vecinos de Vallecas. Íñigo Errejón también decía que Vox se podía quedar fuera de la Asamblea de Madrid y que por eso fue a Vallecas a insultar a los vecinos. Se pregunta: ¿notaríamos la diferencia si la delegación del Gobierno de Madrid estuviese en manos del Partido Popular? Pues ahí lo dejaba. Ya nos quedan tan solo algunas opiniones. Irene Montero, la ministra, decía que los vecinos de Vallecas defienden su barrio del racismo, del machismo, de la LGTBI-fobia, del odio al pobre. El problema de quienes blanquean las provocaciones y la violencia de la ultraderecha. Concluía pidiendo más feminismo, más servicios públicos y un empleo digno. Bueno, ahí tenemos ya es intolerable esas reacciones. Leer a Echenique decir que han ido unos pijos pero vamos a ver, pero si en Vallecas votaron a Vox 13.000 personas, los 13.000 son pijos y son millonarios, y los votantes del PP también son millonarios. Entonces, Vallecas, que es pija y es millonaria, que han ido a protestar hoy pacíficamente. ¿Cómo puede decir que han ido los partidarios de Echenique a protestar pacíficamente? ¿Cómo ha puesto ahí? Por favor, por favor. Es que está injustificable, es que no puede ser. Que una de estas personas estén en el gobierno, vamos, yo no me imagino a Vox en el gobierno justificando la violencia. No me lo imagino. Y si lo justificara estando en el gobierno, lo digo aquí, lo repetiré 1000 veces, las veces que haga falta. Dejo el partido. No voy a estar nunca en un partido político que justifique la violencia. Jamás voy a ir a rodear a nadie. Lo pondrás en duda, como has puesto lo que yo te he contado. Lo pondrás en duda. Ella en su mundo de las florecitas y los pañuelos morados. No, mira, me han dicho todo lo contrario, me han dicho violenta. Rosa, cuéntanos, dinos. ¿Qué? No, que te escuchamos. Que no, que digo que dice que no hará eso, digo que no, que pondrá en duda si esa violencia se ha ejercido o no, como acaba de hacer cuando le contaba lo que le pasó a mi hija, pero bueno, en todo caso la violencia... ¿Vas a comparar lo de tu hija con acto tras acto, tras acto, tras acto, tras acto? No es comparable, pedrada, no es comparable, Víctor, porque mi hija no es un cargo público. Pero por favor, y lo condeno, si es verdad, lo condeno. Pero bajamos la voz, por favor, es que de verdad que en casa se nos entiende mejor. Vamos a echar el programa hablando de Abascal, qué pena, Había temas como la zona azul de Málaga, las ayudas de la Junta. Vamos a tratar, por ejemplo, ese tema vecinal de la zona azul de Málaga, si os parece, en estos últimos minutos, para terminar un poco
un poco más relajado. Bueno, el equipo de gobierno instaló hace algún tiempo la zona azul en Vueling y desde entonces pues se ha creado una plataforma ciudadana que se llama No a la Zona Azul en los barrios malagueños. Está constituida por diferentes colectivos ciudadanos. Ya se han concentrado, ya se han manifestado en varias ocasiones, la última este fin de semana en el Parque de Vueling, para pedir una vez más al equipo de gobierno que dé marcha atrás en este proyecto. El equipo de gobierno pues responde que ha estado en fase de pruebas, que aún se está probando, pero lo cierto es que los vecinos pues no quieren la zona azul en los barrios, al menos una parte de esos vecinos. ¿Qué os parece esta propuesta? Una cosa también importante, y es que pues piden también una consulta ciudadana, algo a lo que el equipo de gobierno pues en reiteradas ocasiones también se ha negado. Antonio, por ejemplo, empezamos por ti. A ver. Sí, se ha concebido la zona azul como un hándicap para la ciudadanía de Málaga, en el sentido de que el ayuntamiento opta por un afán recaudatorio. No se trata de una ordenación de la circulación y que se pueda ver más movilidad a la hora de encontrar aparcamiento, no, se trata de una fuente de ingresos, y por eso la gente llega un momento en el que muestra su hartazgo a la zona azul, porque además es que ya se está saliendo del perímetro del centro del casco histórico y cada vez llega a más barrios, y la gente o se busca una plaza de aparcamiento o si no ya sabe que tiene que pagar por estacionar en sus calles o en las zonas aledañas. Rosa. Bueno, pues sobre el tema de la zona azul, pues yo creo francamente que es una medida tal como está prevista, con un único fin, que es el fin recaudatorio, porque si esa medida fuese una medida que se implantara en una ciudad con un diseño de movilidad impecable, con un diseño de movilidad estupendísimo, pues entonces se entiende, oye, si yo tengo un autobús en la puerta de mi casa que pasa 5 minutos y que me conecta con todos los barrios y que me lleva al trabajo a tiempo, y hay unos carriles bici en condiciones y bien mantenidos, y pues evidentemente hay que apostar por emisión cero y hay que apostar porque la dictadura de los vehículos particulares no nos tome en la ciudad, pero esa medida implantada tal como está implantada, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, porque Málaga es un desastre en cuanto a movilidad. Un autobús te puede tardar, el que yo tengo que coger la puerta de mi casa, te puede tardar 20 minutos en llegar. Y luego, justamente además, en momentos de pandemia, un autobús que tampoco te cuesta 1,40 €, yo soy usuaria del transporte público. Pero claro, eso viniendo de un alcalde que se sube en un coche oficial hace más de 40 años y todavía no se ha bajado, pues le habla de un plan de movilidad y yo creo que es que no sabe ni de lo que está hablando, porque evidentemente cuando únicamente coge el autobús es para hacerse la foto. Entonces, una medida como esta, pues sería una medida a implementar dentro de un diseño de movilidad impecable, pero de esta manera pues el afán es único y exclusivamente recaudatorio. Víctor, ¿qué te parece? Bueno, yo he sondeado un poco varias partes. Lo de la zona azul, hay que tener en cuenta que a veces que la mayoría del horario suele ser un horario comercial. Cuando se implanta la zona azul, luego cuando llega la hora de descanso deja de funcionar la zona azul. Entonces, para los comercios le viene bien, según he estado leyendo algunas opiniones de algunos comerciantes, que le viene bien porque así hay movilidad de personas que llegan, compran y se van y demás. Para los vecinos, evidentemente, no les viene bien, porque solamente sería para las horas de descanso, cuando pueden dejar el coche sin que se les cobre. Estoy de acuerdo con Rosa de que habría que fomentar el transporte público. Cuando he viajado a otros países, la verdad que me da envidia de muchísimas ciudades que tienen un transporte público fabuloso, un metro, un autobús, unos carriles bicis, y yo creo que ese es el camino que deberíamos de tomar, pues que así evitaríamos pues la contaminación, evitaríamos pues problemas de atasco y demás. Lo único que no estoy de acuerdo es que si el alcalde va en coches oficiales y tal, todos los políticos van en coches oficiales, da igual que sea de derecha, de izquierda, de arriba, el de abajo. Lo que sí estoy de acuerdo con ella es que hay que fomentar el transporte público y bueno, poner unas limitaciones a la movilidad de los vehículos, por así evitamos ruido, evitamos contaminación y demás.
Rosa. He visto eso del alcalde. 2 minutitos Rosa y 2 Antonio para que dé tiempo a escuchar la opinión. En transporte público, obviamente, aunque yo no estoy de acuerdo en transporte público, en coches oficiales, pues ha sido una ironía como se ha podido ver. Y por otro lado, con respecto, digo, un matiz con respecto al tema de los comerciantes. Yo no creo, francamente, que los comerciantes estén muy de acuerdo con esa medida del SARE, porque ellos mismos dicen, y lo digo por las veces que yo he podido estar hablando con comerciantes de Humilladero, incluso de carretera de Cádiz, que si a una persona para ir a comprar a esos barrios, que son barrios donde hay mucho comercio local, tiene que pagar para aparcar, pues la gente acaban oyendo. Entonces no creo que sea una medida que apoye el comercio al 100%, yo digo, por lo que yo he podido hablar también con los comerciantes. Y por sobre todo eso, un plan de movilidad es lo que... Sí, al hilo de lo que han comentado mis compañeros Víctor y Rosa, de ese plan de movilidad, se ha puesto recientemente en debate la medida Málaga Central. Dani Pérez sí le ha pedido al alcalde que implemente esta medida, que la ponga en funcionamiento. Supondría en 53 localizaciones diferentes de la zona centro, de la Almendra del centro y varios limítrofes, 104 cámaras de lectura de matrículas. Con esto que se conseguiría reducir el tráfico en el centro en un 10% y también disminuir la contaminación, porque se crearía una zona de bajas emisiones en el centro histórico. Estamos hablando de unas 400 hectáreas y no podrían circular los vehículos que más contaminasen según la clasificación que determinara, el criterio que determinara tráfico. Y esto afectaría no solo al casco histórico, sino también a barrios como La Malagueta, Trinidad Perchel, Segalerba, Elegido, Capuchinos y también el barrio de La Victoria. Se quería incluir a la Avenida Andalucía, pero yo aquí, por ejemplo, soy muy escéptico, porque si se incluye la Avenida Andalucía para pasar de un punto de la ciudad al otro sin pasar por el centro, por esa arteria, a lo mejor colapsaría lo que es la circunvalación de Málaga. Pero la medida está ahí. En Madrid ha funcionado, primero con el gobierno de Carmena y luego con la administración del Partido Popular de Almeida, y Málaga podría ser un ejemplo de que también se acordase esta medida. Yo me acuerdo de una cosa, nada más, me acuerdo de cuando yo era chico, Calle Larios se podía ir en vehículo, y me acuerdo cuando se echaban la mano a la cabeza cuando decían que iban a peatonalizarlo, ¿no? Fue un acierto enorme que ahora mismo pues no pasen coches por ahí por Calle Larios y por esa zona, y yo creo que en Málaga ganó en ese sentido. Bueno, el tema de movilidad es interesante, yo creo que lo hemos tratado en esta tertulia, no sé si con vuestro grupo, creo que no. Pero si no, en algún programa, por supuesto, podemos ponerlo encima de la mesa. Antonio, Rosa, Víctor, muchas gracias a los tres, que esas discusiones yo sé que se quedan aquí porque después no hay mal rollo y después se llevan bien, pero bueno. Espero que el próximo programa va a ser más tranquilo, ¿verdad? No, ahora vamos los tres y nos tomamos una tila. Será más no, yo de tila nada. A todos ustedes, a nuestros telespectadores, a los que nos ven desde casa, a los que nos llaman por teléfono también, muchísimas gracias. Yo les dejo con la programación en directo de PTV Málaga, pero antes, para finalizar como es habitual, les dejo una recomendación, además muy interesante, muy curiosa, de uno de nuestros canales, en esta ocasión del canal Cocina, que gracias a sus expertos nos van a enseñar cómo se elaboran diferentes alimentos. Muy atentos a esta serie de Canal Cocina. Gracias por su atención y buenas tardes. ¿De qué está hecho el cabello de Ángel? ¿Qué ingredientes llevan las gominolas? No tengo ni idea. Detrás de cada alimento hay una historia sorprendente. Descubre los increíbles secretos que nunca te han contado de tus productos favoritos. ¿Cómo se elaboran? En Canal Cocina, la comida nos une.